una bendición especial para cada uno de ustedes y sus familias. Un tema que muy pocas veces se ha tocado en nuestras iglesias. Es más, nosotros pocas veces también lo mencionamos. Siempre nos pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a recordar algún tema, algún versículo, nos pueda dar las palabras adecuadas en alguna circunstancia que lo necesitamos, ya sea dentro de nuestra iglesia, ya sea dando un estudio bíblico, o quizás también en nuestra propia vida cotidiana, ya sea en nuestro trabajo, nuestros familiares, cuando tenemos que educar a niños, o que tenemos que disciplinar, o tenemos que aconsejar a nuestros propios hijos, ¿no? Le pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé esa capacidad de poder darle un mensaje claro, oportuno para esa situación. También muchas veces agradecemos, mencionamos reiteradas veces que a través de Cristo, que es nuestro Salvador personal, que murió por nuestros pecados, que su sangre es la que nos limpia de toda maldad y es el ser que más mencionamos dentro de nuestras oraciones. Pero dentro de la deidad no queda con dos personajes, ¿no? Tenemos también a Dios Padre. Y muy pocas veces nosotros lo mencionamos. No es que no lo quisiéramos hacer, sino que dentro de la deidad es el personaje que menos involucramos dentro de nuestras oraciones, o cuando queremos un auxilio, o cuando necesitamos algo. Y Dios Padre también es el centro de la Biblia, el centro de nuestras vidas, es el creador de todo. Y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a orar. Querido Dios, te pedimos humildemente tu santa presencia en este lugar. Te rogamos, oh Dios, de que nos puedas dar la capacidad de entender, discernir tu palabra, que solamente tú te puedas manifestar, Señor, a través de mis labios, y que tu palabra sea el bálsamo, el alimento espiritual que tanto necesitan nuestras vidas. Te invitamos que tú seas el huésped ilustre en este lugar, que nos acompañes. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a utilizar el principio de solo escritura. Así que todo lo que vamos a hablar va a ser lo que está basado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Después vamos a hablar los personajes dentro del gran conflicto. Y después vamos a decir también cómo Jesús participa en la creación y cómo Dios interviene en nuestras vidas. Hermano, la iglesia adventista es una iglesia historicista. La Biblia nos habla desde el cielo, cómo empezó el conflicto allí, cómo se desarrolló. Nos habla de nuestros primeros padres en el Edén, y después nos sigue hablando de la historia de los pioneros cristianos en todos los tiempos. Y hoy vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en el capítulo 19 del último libro y el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Amén. Así como describe la Biblia, nosotros estando cara a cara con Dios, ¿cómo retumbaría en nuestros oídos la voz de Dios? Se nos saldría el corazón, nos quedaríamos medio sordos, ¿no? Me imagino que habría un eco en todo el ambiente donde estén, porque la voz de Dios es potente. Y yo le pregunto, ¿nosotros hijos de quiénes somos? Amén. Amén. ¿No? ¿Y cómo es nuestra voz? Como hijos de Dios, ¿cómo es nuestra voz cuando tenemos que hablar de Él? Somos calladitos, hablamos despacio, nos quedamos mudos, ¿ah? Hablamos para nuestros adentros, titubeamos, balbuceamos, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. No convence, no tiene poder, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios.
Nuestra voz tiene que ser potente. Nuestra voz tiene que ser de seguridad, de certeza de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de un Dios que nosotros conocemos, un Dios que nosotros amamos. Uno de los atributos únicos de Dios es que Él es omnipotente. Él es todopoderoso, dice el versículo, ¿no? Dice, no hay ningún otro ser que sea todopoderoso. Es un título o nombre de Dios que vemos todo el camino, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar del primer libro, hablamos del último libro. Vamos a ver si que verdaderamente se cumple. Génesis capítulo 17, versículo 1. Abraham tenía 99 años de edad cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y séme fe. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que Él es todopoderoso. ¿Qué pide? Que andemos delante de Él y vamos a alcanzar la perfección. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios puede hacer todo lo que esté en su voluntad hacer con nosotros. ¿O no? Amén. Ese es el atributo de Dios. Para Dios no es nada imposible. El ser humano quizás, ¿no? ¿Alguien habla ruso acá? Pero yo le pregunto, ¿podemos hablar ruso o no? ¿Podemos alcanzar a hablar ruso o no? Claro, todos podemos alcanzar a hablar ruso, ¿no? Hermano, para Dios no hay nada imposible. Yo estuve viendo una película en estos días, una película cristiana. Me llamó mucho la atención. No me pregunte su título porque yo a cierta edad ya no recuerdo inclusive los nombres de los hermanos. Pero esta película hablaba de un joven, el trama era de un joven mexicano que llegó a Alemania, llegó a Hamburgo, porque un amigo le había prometido que su tía lo iba a recibir allá y lo iba a ayudar a trabajar, iba a poder ayudar también a su numerosa familia. Y él llegó a Alemania, le dijo: acá está la dirección, acá está el teléfono, lo único que tú tienes que hacer es llegas a Alemania, llama por teléfono y mi tía te va a recoger o te va a decir que tomes un taxi y que vayas a su casa y ella te va a ayudar en todo. Él se fue confiado con una mochila, no se percató que era invierno, llegó para allá muerto de frío, congelado porque estaba nevando, ¿no? Llamó a la tía y el teléfono lo mandaba a buzón de voz y el buzón de voz le hablaba en alemán. ¿Ah? Y él no sabía cómo comunicarse. Cuento corto, comenzó a vivir en las calles, a dormir en las calles, y por ahí un edificio que vivían puros jubilados, una señora a punta de señas se dio cuenta de que necesitaba que alguien lo ayude y lo comenzó a ayudar, y solamente con dibujos se podían ellos comunicar. Ella le preguntaba que dónde dormía y él le dibujaba y le decía que dormía en cualquier banca de la calle, ¿no? Y le dibujaba si tenía familiares o amigos y él le dibujaba y le decía que no tenía nadie, ¿no? Obviamente que no sabía alemán. Y ese edificio comenzó a ayudarlo. Y había una persona que cuando él iba al almacén a comprar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir un par de años en el Distrito Federal y allá los mexicanos todos comen con harto ají, pero harto ají. Pero no ese ají que usted le echa a la comida, no, ellos mastican el ají. ¿Ah? Y él se compraba su pan, él agarraba pan, encontraba el chile, el ají, un tomate, y ese era su desayuno, almuerzo y cena. Mordía el tomate o lo metía el tomate dentro del pan, lo comía y mordía el ají. Y obviamente que la que lo atendía le preguntaba, le decía cuánto era y él no sabía, lo único que sacaba era monedas y le entregaba y ella contaba las monedas y le dejaba su vuelto, ¿no? Y vimos, y después esta joven mujer, esta joven alemana, comenzó a enseñarle a hablar alemán, ¿no? A agradecer, a saludar, a pedir, ¿no? Y los viejitos también. Pero como la maldad siempre ocurre, no faltó uno del edificio que no estaba de acuerdo, que le dieron un lugar dentro del almacén, llamamos así,
dentro de un lugar que guardaba las cosas viejas, ¿no? Y él lo denunció y lo deportaron, ¿no? Como toda película triste. Pero los viejitos juntaron, fueron al banco y vieron que cuánto tenían de pensión. Allá se aseguran su pensión para el asilo, ¿no? Dijeron, ¿cuánto me queda de mi pensión para el asilo y cuánto me queda de dinero? Y le mandaron toda esa cantidad. Era tanta plata que el chico, cuando la recibió allá, lloró y después salía corriendo en las calles gritando de alegría. Cómo Dios se manifiesta de diferentes formas. Cómo el Señor toca corazones de personas que ya estaban en la tercera edad. Inclusive uno, el que lo denunció, se llegó a morir y nadie sabía, y él se dio cuenta por el olor y avisó a todos los vecinos. Dios siempre se manifiesta de diferentes formas. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es omnipotente. Dios lo sabe todo. Amén. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Números capítulo 23, versículo 19, hermanos. Amén. Esta es otra razón por la que sabemos que Dios cumplirá sus promesas. Él puede y nunca miente. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Ahí vamos a ver otro atributo de Dios. Acuérdense, el primero es todopoderoso. El segundo es que Dios no miente. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Dice nuevamente que Dios es poderoso, todopoderoso. Sus enemigos no pueden escapar, pero sus hijos no pueden ser perdidos. Amén. Porque Dios siempre busca a sus hijos. Dios, nuestro Dios, reina para siempre. Él no fallará y no puede fallar. Ahora vamos al libro de Hebreos, hermanos. Un poquito más adelante, vamos al capítulo 1 y al versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Amén. Dios nos habla, hermanos. Siempre nos ha hablado. De diferentes formas. A través de profetas, a través de hijos, a través de la naturaleza. Y en estos últimos tiempos, en nuestra época, lo que no tuvieron el privilegio de otros tiempos, nos habla a través de su palabra. Amén. Pero Dios siempre nos habla. ¿Y cómo le hablamos nosotros a Dios? A través de la oración, orando. Y muchas veces su palabra está allí. ¿Y cómo Dios quiere que lo honremos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Con reverencia también alabamos a Dios o no? ¿Con reverencia también honramos su nombre o no? Pero hermanos, el Señor también quiere que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos con nuestra reverencia. Respetar su casa. ¿Tenemos que mejorar aspectos o no? ¿No? Nosotros somos una iglesia. Y aquí en la casa de Dios nosotros aprendemos muchas cosas. Bueno, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y allí vamos a comenzar a encontrar los elementos, los personajes dentro de este gran conflicto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 10. La revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel a su siervo Juan. En mi versión, el verso 10 dice: estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí de mí una voz como de trompeta, ¿no? Entonces aquí comenzamos a encontrar los personajes que participan en el gran conflicto. Encontramos a Jesucristo, encontramos a su ángel que va a hablarle a Juan, vemos aquí también a Juan, un ser humano, ¿no? Y vemos en el versículo 10 el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí comenzamos a encontrar los personajes que llegan a participar en este gran conflicto. Pero no olvidemos lo que hemos leído en los versículos anteriores, de que Dios está en el control de la historia de la humanidad, de que Dios
está en el control de este gran conflicto también. Es más, Dios venció en este gran conflicto. Amén. Amén. Tenemos un Dios victorioso. Y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces también la victoria es nuestra. Amén. Es como los padres que salimos a trabajar. ¿Traemos el sustento para la familia o no? Y no le falta nada. Humanamente, lo que el Señor permite que traigamos. Igual es Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nunca deja de gemir, que nunca deja de hablarnos, Amén. que nunca deja de recordarnos. Que muchas veces nosotros como adventistas andamos faltos de tiempo, ¿no? Andamos apurados. Y esto que vivimos en una ciudad pequeña, ¿no? ¿Cuántos han vivido en Santiago, conocen Santiago, se han movilizado en Santiago? Usted. ¿Y es fácil? Unos días suficientes para volver. Suficiente para volver, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Santiago aproximadamente? 7 millones. 8 millones, ¿no? 5 millones. Como les dije, yo tuve la oportunidad de llegar al Distrito Federal hace muchos años atrás cuando era soltero. Y solamente en el Distrito Federal, lo estoy hablando de los años 90, habían 20 millones de habitantes solamente en la capital. Para cruzar la avenida en un cambio de semáforo que duraba máximo 60 segundos, venía un mar de gente de un lado y cruzaba un mar de gente al otro lado. Fuera de los bocinazos y de todo lo que existe. El calor, los delincuentes y todo, ¿no? Y uno tenía que cruzar corriendo y hacerle el quite a las personas que venían en el sentido contrario, ¿no? Pero nosotros sabemos de que Dios siempre está con sus hijos. Siempre. A veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos libra, ¿no? Porque tú y yo salimos a trabajar, como decía yo, y a veces no tenemos tiempo ni para orar. Nos paramos en la puerta y decimos, gracias Señor por este día, bendíceme en mi trabajo o en mis estudios, ¿no? Acompaña a mi familia y amén y salgo, ¿no? No creo que eso le agrade a Dios, pero es normalmente oraciones que hacemos del momento para poder salir, ¿no? Pero a pesar de eso, la mano de Dios siempre está con sus hijos y muchas veces nos libra de muchos peligros que tú y yo ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Bueno, seguimos en Apocalipsis, estamos en el capítulo 1 y vamos a ver el versículo 12. ¿Amén? Amén. Hermana Marta, por favor, ¿lo puede leer? Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Amén. No vamos a hablar del significado de los 7 candelabros, sino que vamos a hablar aquí de que la voz de Dios siempre está hablándole a sus hijos. Él dice que se volvió porque escuchó una voz que hablaba con esa persona, con Juan, ¿no? Yo les pregunto, ¿tenemos experiencias personales cómo Dios habla a sus hijos o no? Amén. Amén. Dios nos habla de diferentes formas. No sé si les ha pasado a ustedes, hay veces nosotros salimos de la casa y queremos salir por el lado derecho y el Señor nos dice, no, crúzate, ¿no? O si no, nosotros no tenemos preparado ir por un lugar y de repente tomamos ese lugar y nos encontramos con una persona que nosotros no veíamos hacía tiempo o quizás esa persona necesita de nosotros. Yo tuve la oportunidad en Lima de cuando había salido de prestar servicio militar, de que nosotros podíamos trabajar como guardaespaldas en cualquier lugar. Y un coronel en esa época había puesto una empresa de seguridad y yo tuve la oportunidad de trabajar con él allí. Pasaron muchos años, después ya me volví adventista, ya era casado, tenía hijos y necesitaba plata extra porque yo trabajaba en el colegio adventista, enseñaba allí. Entonces, en unas vacaciones me encontré con este coronel y me dijo, Lisandro, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy trabajando aquí de maestro. Ah, entonces ganas poco, me dijo. ¿No? Yo creo que los maestros ganan poco aquí y en todos lados, ¿no? Me dijo, Lisandro, ¿qué te parece? Trabaja conmigo en las vacaciones. Ya le digo. Y le digo, mi coronel, yo soy adventista, no trabajo el sábado. ¿Y cómo es eso? Le expliqué.
Ya me dijo, no hay problema. Me dijo, como yo te conozco, tú eres hombre de confianza mío, te voy a enviar para que trabajes en un lugar peligroso, pero con gente de confianza nomás. Y cuando dicen peligroso, es peligroso. Le estoy hablando de la época que había terrorismo en mi país, ¿no? En la época que había muchos apagones, la época que había toque de queda, la época que la vida no valía nada, ¿no? Pero como el Señor siempre está con nosotros y yo necesitaba ese dinero, entonces acepté trabajar. Lo primero que me dieron fue una mini Uzi, una 9 milímetros, un chaleco antibalas y una 22. Y dije, entonces este es bien grave. Dije. Y me dieron un grupo de personas, que eran como 12 personas, todos militares, ¿no? Y me dijeron, este es tu grupo. Y me dijo, y con ellos vas a trabajar. Ya, así que nosotros transportamos los valores. Cuando tenían que pagar a los jubilados, era muchísimo dinero y lo pagaban en diferentes colegios en los días domingos. Entonces yo no tenía problema porque era domingo. Nos juntamos sábado en la noche y salíamos. Pero ustedes saben que aquí en todos los países siempre hay feriados largos. Y por ahí tocó un feriado largo. Era fin de mes, yo fui a cobrar. Un viernes fui a cobrar en la mañana, yo estaba de descanso, sábado no trabajaba, entraba domingo, así que no tenía ni un drama. Así que le dije a mi esposa, voy, cobro, salgo, paso a recoger a los chicos al colegio y de ahí nos encontramos, ¿cómo se llama?, en la casa. Ya me dijo. Y fui al trabajo, entré para que me pagaron y cuando quise salir, eso era un fortín. Cuando quise salir, tenía que pasar varias rejas, me dijeron, usted no sale. Y yo le dije, ¿por qué? No, tenemos orden que usted no sale. Yo no sé si ustedes han tratado con militares, pero los militares no te dan razones. Ellos cumplen órdenes nomás. Te dicen afirmativo o negativo, nada más, ¿no? Es sí o no. Ahí no hay ahí no puedes transar con ellos. Entonces hablé con uno, hablé con el otro y nadie me quería dar razón, así que me fui a la oficina a buscar a un jefe. Me dijeron, Lizardo, mijo, tú no puedes salir. ¿Por qué? Le digo. Me dice, porque el camión blindado de valores mañana se va a pagar a los ¿cómo se llama?, los jubilados. Y tú estás encargado del grupo que va a liderar ese traslado. Y le digo, pero le expliqué, ¿no? Pero yo tengo un arreglo con el coronel, yo no trabajo el sábado y Y me dijeron, no, y no fue no. Allá cuando uno entra, dejas el celular y no tienes comunicación con la gente de afuera, obviamente por razones de seguridad, por la cantidad de dinero que se maneja allí. Entonces me quedé no contento, estaba con mi lección y mi Biblia y me puse a orar y oraba y pasaban las horas y oscureció, llegó el sábado y yo seguía sentado ahí. De repente me llamaron a la sala y ahí estaban todos y me dieron las claves que me tenían que dar, me dieron toda la información que tenía que saber. Y yo entré y le hablé de mala manera a todos, ¿no? Porque yo no quería hacer eso. Le hablé de mala manera y le dije que salíamos en la madrugada. Cuento corto, llegamos al establecimiento, se pusieron todas las personas donde tenían que ponerse. Estratégicamente se hicieron las rondas, se hicieron los horarios y yo le dije, ya eran como las 2 de la mañana, y yo le dije, yo voy a entrar a esa aula, esa sala, y yo no quiero que nadie me interrumpa durante 30 minutos. Solamente a los que estaban de turno ahí le dije, 30 minutos, no quiero que nadie me interrumpa. Así que entré a la sala, eché seguro, me arrodillé y me puse a orar. Empezaba a orar y tocaron la puerta. Y yo acababa de decirle que no me molestaran 30 minutos. Así que me levanté de mala gana, porque yo estaba de mal humor, y le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero hablar con usted. Yo hasta ahí yo no sabía cuál era el plan de Dios para mi vida ese día. Lo único que yo sabía es que no estaba en mi casa, que no estaba guardando el sábado y que me sentía pésimo. Entonces le dije, pasa. Vio mi Biblia, vio mi lección y me dijo, ¿usted es adventista? Y yo, como no estaba muy contento, yo le dije, ¿y a ti qué te importa? Yo le soy sincero, hermano, yo le puedo mentir, pero yo le dije así. Estaba muy enojado. Y él me dijo, yo fui adventista. Y ahí se me cayó todo.
y me dijo, y necesito hablar con ustedes solamente un minuto. Y allí este joven me contó su lucha. Él también tenía años trabajando allí, había sido ex adventista, venía de 3 o 4 generaciones de adventistas. Él me contaba que allí en el interior de mi país, en una ciudad que se llama Huancayo, que está como a 8 o 9 horas de Lima, que es altura, dice que su padre tiene un mueble grande y dice que allí coloca la Biblia, la lección y la matutina de cada uno de sus hijos. Obviamente que tenía muchos hijos, tenía nietos, tenía bisnietos y seguía allí. Y él dice que había salido de vacaciones y se había ido a visitar a sus padres. Para esto él estaba pololeando, tenía una pareja y le dijo, ¿sabes qué? Alquila, yo me voy a ir a visitar a mis padres y yo te doy aquí el dinero para que tú alquiles una casa donde nosotros podamos vivir. Yo voy donde mis padres una semana, regreso y nos vamos a instalar. Y él se fue donde su padre y lo primero que vio fue ese estante donde estaba su Biblia, estaba su matutina y estaban las lecciones de cada trimestre que el padre lo había suscrito. Durante todo el tiempo que el chico estaba alejado de Dios, alejado de su familia, alejado de todo. Entonces dice que llegó y justo era viernes, recibieron el sábado y él se sentía extraño, raro allí, porque él llevaba una vida totalmente alejada de los caminos del Señor. Entonces él estuvo casi una semana ahí y cuando llegó el día jueves dijo, me voy, como era fin de semana largo, dijo, me regreso a Lima y se regresó a Lima. Y se fue al trabajo y necesitaban una persona para que había fallado y él se puso de voluntario y se quedó a trabajar en este traslado de valores esa noche. Y allí él me vio con mi Biblia y mi lección, que yo estaba en una banca durante todas esas horas esperando hasta que saliera a trabajar con ellos. Y cuando él pidió que nadie lo molestara, él dijo, esta es la ocasión para que hablara conmigo, porque yo había estado con un humor que no quería hablar con nadie. Entonces, él allí me contó su vida. Ahí cantamos himnos. Y cada himno que cantamos, él me decía, yo quiero este himno. Y cantamos ese himno. Y después yo cantaba el mío, que yo quería. Y cada himno que cantaba él lloraba y yo también lloraba con él. Y después hicimos el repaso de la lección, nos arrodillamos, oramos, nos abrazamos y después, nos despedimos. Yo le conté también por qué había estado ahí. Me dijo, no es una casualidad, hermano. Y me dijo, ¿sabe lo que me pasó? Por último, esta mañana, me dice, cuando yo llegué, mi esposa había alquilado una casa al costado de una iglesia adventista. Yo había huido de mis padres, había llegado a Lima, mi esposa me dio la dirección donde estaba, mi pareja me dio la dirección donde había alquilado y había una casa, al costado estaba la iglesia adventista. Entonces, como yo no quería saber nada con Dios, me vine a a cobrar y se me dio la oportunidad de querer hacer un reemplazo. Y yo me quedé aquí huyendo de Dios y después lo veo a usted, me dice. Y me dijo, y ya no pude huir más de Dios, porque yo sé que es un Dios omnipotente. Amén. Es un Dios que siempre habla a sus hijos, ya sea está gimiendo atrás o está gimiendo adelante, el Señor siempre nos está hablando. Y me dijo, y hoy yo voy a renovar mi pacto con Dios, me dijo. Amén. Y hoy me voy a entregar nuevamente a los caminos del Señor. Pasaron algunos meses, ya había terminado yo las vacaciones, ya había regresado a mi rutina diaria. Gracias a Dios que me había guardado y me había protegido y a ninguno de nosotros nos pasó nada. Hubieron otros camiones blindados que fueron asaltados, que hubieron heridos, no hubieron muertos, pero hubieron heridos. A nosotros nunca nos pasó nada. El Señor siempre nos bendijo y nos cuidó. Y con este joven, cada vez que nos encontrábamos, orábamos y andaba siempre a mi lado. Y después de algunos meses yo estaba ya nuevamente en mis tareas cotidianas en el colegio y me llamaron por teléfono el pastor y me dijo, Lisandro, me dijo, hay una persona que quiere hablar urgente contigo. Y era este joven que me invitaba a su bautismo allí en esa iglesia que era en la cual él era vecino. ¿No? Y este joven después de algunos meses retornó a los caminos de Dios. Dios tiene sus planes. Yo les contaba a los hermanos, al pastor me decía, Lisandro, qué buena obra hiciste. No, hermano, yo no hice nada. Si yo lo traté mal, yo hice esto, yo hice lo otro, ese día yo estaba con un mal humor. ¿Cómo me van a agradecer a mí? Le digo, fue el Señor que lo estuvo persiguiendo, le estuvo hablando y él estuvo huyendo hasta que se chocó conmigo y ya no pudo huir más. Creo.
Así que todo es honra para honra y gloria de Él. Hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 4, un poquito más adelante, el versículo 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿No? ¿Cuál fue la clave aquí para que el apóstol Juan no solamente viera esa puerta, sino que él oyó la voz de Dios, que le dijo: sube aquí? Hermanos, Dios nos está hablando a nosotros siempre nos está invitando a trabajar para Él, a servirlo. Pero cada vez que predico me sucede eso, no es fácil salir. Y los jóvenes tienen que aprender a salir. Y eso es lo que tienen que aprender los jóvenes. Esto es lo que tenemos que promover. Que el Señor siempre está con sus hijos. No tenemos que olvidar eso. Hermanos, regresemos a Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 2. Y vamos a ver allí a Jesús como el co-creador, el que participa dentro de la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hay otro versículo que también lo va a decir parecido, pero vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿No? Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces encontramos aquí a Jesús como el personaje directo junto con el Padre y el Espíritu Santo que participaron en la creación de todo lo que existe. Como les dije, Dios interviene en la historia y también interviene en nuestras vidas. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21. Antes de leer los versos 5 en adelante, yo nunca me podré olvidar de este capítulo de Apocalipsis 21. Hace aproximadamente 21 años, mi abuela falleció, la única persona que nosotros hemos perdido en la familia. Mi abuela tuvo solamente una hija, que fue mi madre. Y nosotros somos 9 hijos. Entonces, y los 5 primeros somos varones. Así que se puede imaginar que en la casa había algunos conflictos. ¿Ah? Unos pequeños conflictos. ¿Ah? Yo era el cuarto. Así que mis 3 hermanos mayores siempre... porque el quinto demoró como 2 años en llegar. Después casi todos nos llevamos como 1 año, año y medio. Entonces casi todos mis hermanos a mí me agarraban siempre como piñata, como juguete. ¿Ah? Entonces mi abuela siempre me defendía, siempre estaba allí con nosotros. Pero lamentablemente, como todos, tiene que fallecer e ir al descanso un día, y ella se fue casi de 90 años, se fue al descanso. Y estuvimos reunidos los 9 hijos. Y estuvieron reunidos muchos nietos. Y llegó mi hermano de México, ya era sacerdote. Y llegó mi hermano, llegaron todos, pero en el velorio, todos le dijeron a mi hermano, se llama Augusto, le dijeron: Augusto, toda la familia se acercó y le dijo: tú tienes que hacer la meditación, el responso, el servicio fúnebre. Y mi hermano, y todos lo miramos, y mi hermano volteó y me dijo: no, Lisandro lo va a hacer. Y yo tenía 1 año de adventista, yo me había bautizado el 31 de julio de 1994 y mi abuela murió un 25 de septiembre de 1995. Yo tenía escasamente 1 año dentro de la iglesia. Yo no crecí en la iglesia. Como le dije, yo crecí en un hogar católico. Y mi hermano dijo: no, Lisandro va a tener el servicio. Yo en ese momento, mi familia es numerosa. Sí, imagínense, somos 9 hijos nomás, todos casados, todos con hijos. ¿Ah? Y fuera de todos los tíos, los primos, mis padres, yo temblé de miedo, porque yo nunca había predicado. Y yo me metí en un baño, habían varios baños ahí, me acuerdo que habían 2 o 3 baños, me metí en un baño con la Biblia en la mano, temblando, me arrodillé y le dije:
yo no sé qué voy a hablar, Señor. Yo nunca he hablado un servicio fúnebre, menos de mi abuela. Yo no sé qué voy a hablar, Señor. Yo le dije, mire, orando, yo le dije, Señor, ese no es mi problema, ese es tu problema. Si tú quieres que tu mensaje llegue, vas a tener que hablar tú, porque yo no sé. ¿Qué voy a hablar si yo no sé hablar? Nunca he predicado, menos en estos momentos. Y así oraba y oraba y oraba y tocaban la puerta. Lisandro, ¿ya está listo? Sí, ya salgo. Y abrí la Biblia y se abrió la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis. Lo leí y dije, gracias, Señor. Y ese día lo leí ahí ante toda mi familia. Y yo me acuerdo que todos recibieron un mensaje de esperanza, porque todos estamos tristes. Había luto en ese lugar, había mucha tristeza, mucho dolor, pero este mensaje llevó otra connotación en ese momento. El versículo 5, voy a ver el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente del agua de vida. Y el verso 7 dice, y el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi sobrino. No. Eso dice, No. mi ahijado, No. mi vecino, ¿ah? Hijo. Amén. Todos somos hijos de Dios. Amén. Dios no tiene hijastros, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene vecinos, Dios tiene hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que hablar con voz potente, con la certeza de que nosotros conocemos un Dios que todo lo sabe, el Dios de lo imposible, el Dios que sabe mi pasado, el Dios que sabe mi presente y el Dios que sabe nuestro futuro, el Dios que un día envió a su Hijo para que muriera por todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad, no solamente los adventistas, sino de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios que hay en el mundo entero. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que nosotros tenemos que buscar. Ese es el Dios que nosotros tenemos que honrar, que glorificar. Ese es el Dios que tenemos que servir, porque Dios nos llama también a servicio. Dios hace grandes obras y la quiere hacer también con nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer? Como siempre, ¿no? ¿Cómo? Orar, ¿no? ¿Qué hemos hecho siempre? Orar. Y nosotros, tus hijos, hemos escuchado tu mensaje. Hemos entendido, Dios, que tú eres todopoderoso, que tú eres omnipresente, omnisapiente, que tú estás siempre a nuestro lado, que quieres lo mejor para nuestras vidas. Te invitamos que tú sigas morando en la vida, en los corazones, en nuestras familias, de cada uno de nosotros. Que sigas dirigiendo también la vida de cada uno de nuestros hijos. Y especialmente que sigas dirigiendo tu iglesia, tu obra en estos tiempos finales. Y que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, podamos testificar, podamos hablar con denuedo de tu palabra a muchas personas que hoy todavía no te conocen y te siguen rechazando. Bendice este lugar, bendice esta ciudad, oh Dios, y quédate en medio de nosotros. Te lo pido y ruego en nombre de Jesús. Amén.